La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y le damos la bienvenida a Jorge Romero León. Él es director para México y Centroamérica de RIMISP, el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, y también secretario técnico del Grupo de Diálogo Rural México. También exdirector de Fundari, bueno, con un muy amplio currículum en materia nacional e internacional. Y bueno, pues nos da muchísimo gusto recibirlo. Jorge, en el estudio Marcela Pámanes y un servidor, Juan Ceballos. ¿Cómo están, Juan, Marcela? Buenos días, un placer. Gracias, Jorge. Bueno, pues para conocer su análisis de la situación de los jóvenes campesinos e indígenas derivada de la falta de oportunidades que los somete a la pobreza y a la delincuencia desde la óptica de este Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. Gracias. Desde la óptica de este Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, RIMISP, y un amplio grupo de organizaciones que se han sumado a este esfuerzo, incluyendo a la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, a la Universidad Iberoamericana, México Social, el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, Oxfam México y algunas otras que se han sumado posteriormente. Lo que hemos hecho en el curso de estos 8 meses desde que iniciamos este grupo convocante ha sido integrar un diagnóstico que nos permita hacer visibles las brechas que hay entre la juventud rural y la juventud en comunidades urbanas, identificar muy claramente la diferencia que existe entre comunidades menores de 2.500 habitantes y comunidades entre 2.500 y 15.000. En México tendemos, producto de una decisión de política pública hace unos 20 años, a considerar comunidades rurales solamente las comunidades con menos de 2.500 habitantes, que son comunidades usualmente localidades rurales dispersas. Creemos que es importante entender también la diferencia que hay con las juventudes en comunidades rurales de menos de 15.000 habitantes, porque así casi se duplica el número de jóvenes que habitan en estas comunidades, que pasa de 8 millones a 14 millones. Ahora bien, de acuerdo con este diagnóstico realizado, hay datos muy interesantes, si pudiera compartir con el auditorio, sobre todo lo que tiene que ver con la gran diferencia que existe en la desigualdad social, ciudad-campo y norte-sur. Gracias. La desigualdad social se expresa de distintas formas. Una de las formas más pertinentes para efectos de nuestro análisis es el acceso a oportunidades educativas durante una etapa y acceso a oportunidades para la generación de ingresos, acceso a empleo en una etapa posterior. Lo que vemos es que en prácticamente todos los grupos de edad hay una diferencia importante entre el número de jóvenes que tienen acceso a educación. Siempre es menor el nivel de acceso a educación en las comunidades rurales. Es un poco más similar en comunidades rurales de menos de 15.000 habitantes a comunidades urbanas que en comunidades o localidades de menos de 2.500 habitantes, pero también en ese nivel hay una diferencia. Y además hay una brecha importante entre hombres y mujeres que se puede explicar de una gran número de formas, pero en los hechos lo que encontramos hoy son dos cosas. Uno, los jóvenes rurales tienen menos acceso a educación y eso termina resultando en 2 años en promedio menos de nivel educativo en promedio en general. Y 2, las mujeres tienen menos acceso a oportunidades educativas en una etapa y a oportunidades de desarrollo laboral en una segunda etapa. Además de esto, como ya sabíamos, porque en México en general hay poco acceso a la seguridad social, hay muy poco acceso a trabajo con prestaciones, pero en el caso de las comunidades rurales es prácticamente nulo, es prácticamente inexistente, menos de 2%. Ahora, ser joven de por sí es un sector que no ha sido como que muy prioritario para las políticas gubernamentales, pero además de ser joven y ser campesino es una situación peor, pero empeora aún más siendo indígena y más aún si se es mujer. Así es, la ruta de desarrollo que tienen las mujeres es una ruta distinta a la que tienen los hombres, porque los hombres tienen más oportunidades.
cuando además cruzamos con esto la identidad étnica o indígena, esta desigualdad es todavía mayor. Prácticamente el 75% de las mujeres en comunidades indígenas están en condiciones de pobreza extrema. Esto es grave. Esto es algo que hemos venido identificando en México en general, expertos, comunidades de práctica vinculadas a la pobreza y al análisis de la pobreza y a las condiciones para el desarrollo social desde hace mucho tiempo, pero no hemos dado con la clave para detonar procesos de desarrollo que permitan generar oportunidades educativas en una primera instancia de ingreso, en una segunda etapa, y que garanticen el acceso a derechos a lo largo de la vida de las personas. La pregunta de fondo aquí es cómo lo hacemos. Llevamos 20 años de una política de transferencias condicionadas que ha funcionado para algunas cosas, sin ninguna duda. Hay mayores niveles de nutrición, aumentó un poquito, un par de años el nivel educativo, pero que no ha generado condiciones para acceder a opciones de ingreso en el mediano y largo plazo para la gran mayoría de las personas que viven en comunidades rurales y para la gran mayoría de los jóvenes que viven en comunidades rurales hoy. Por eso, el GDR ha abocado sus baterías analíticas a entender las opciones de fomento productivo que hay en la política pública. Y ahí también encontramos algunos problemas importantes. En primer lugar, son pocas. Hay 4 programas, 5 a partir de 2017, tocan recursos al fomento productivo de los jóvenes. Solo uno de ellos está específicamente dirigido a la juventud rural, pero no tiene información para dar cuenta de la población objetivo a la que obtiene y por lo tanto no tiene información para dar resultados de cómo ha afectado el gasto y la política pública en el mediano plazo. De los otros 4 ni siquiera tenemos esa diferenciación, no sabemos cuáles son los jóvenes a los que se dirige este recurso y en consecuencia es muy difícil valorar resultados en el mediano plazo. Parte de lo que estamos tratando de hacer ahora es generar condiciones para orientar más eficazmente esta política pública que existe para el fomento productivo que permita dar oportunidades de ingreso a los jóvenes. Va a ser una tarea un poco difícil por obvias razones. Transformar el aparato de política pública del Estado mexicano es complicado. Por eso hemos sumado a tantas personas, incluyendo a las dependencias a cargo de estas políticas públicas, y por eso es indispensable empezar a discutir más ampliamente, dándole voz a las y los jóvenes que son en teoría los receptores de estos apoyos, cómo transformamos esos instrumentos en el corto plazo. Estamos charlando con Jorge Romero León, director para México y Centroamérica de RIMISP, Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, y secretario técnico del Grupo de Diálogo Rural México y exdirector de Fundar, pero también con una amplia trayectoria, experto en métodos de investigación, 18 años de experiencia realizando análisis y presupuestos y políticas públicas, 15 años coordinando redes de la sociedad civil para impulsar procesos de incidencia y transformación de instituciones y políticas en México, América Latina, África y Europa, 15 años de experiencia entrenando organizaciones para realizar análisis de presupuestos y políticas públicas, proyectos de rendición de cuentas y estrategias de incidencia, entre muchas otras actividades que ha realizado a lo largo de su vida profesional. Y de acuerdo con este diagnóstico, Jorge, ¿qué hay que destacar en cuanto a la migración rural? Mira, la migración rural es menos de la que había sido hasta hace unos 10 años. Hemos visto persistente y constantemente una reducción en la migración externa, es decir, los migrantes mexicanos ya no migran tanto al exterior como en los 90 y como hace 10 años. Hay una mayor proporción de migrantes cuando hay migración al interior del país, es decir, hay migrantes que se asientan cerca de ciudades intermedias y grandes que les dan oportunidades de trabajo. Esto se ve reflejado también en las ocupaciones que tienen las y los jóvenes rurales. Solo alrededor del 50% de los hombres, solo alrededor de la mitad de los hombres jóvenes en el campo mexicano se dedican a la agricultura. El resto se dedican principalmente a manufactura, industria y servicios. La mayor parte de las mujeres ocupadas, porque hay una proporción importante que no, alrededor del 25%, también se dedica a las actividades de comercio, industria y servicios remunerados y no remunerados. Entonces es bien importante entender esa migración interna, entender cuáles son los vínculos que atraen
a las y los jóvenes para asentarse en comunidades urbanas donde existen esas oportunidades, porque ahí también puede haber oportunidades para el desarrollo. Eso por una parte. Por otra, es bien importante mencionar que sí, en un análisis realizado el año pasado para RIMISP de Chiara Casufi, hemos encontrado también que hay lugares en los cuales es prácticamente imposible migrar. Hay territorios que sí son verdaderas trampas de pobreza en las cuales se hace prácticamente imposible la migración. Hay algunos factores que facilitan la migración, el acceso a vías de comunicación, cierto nivel de ingreso intermedio, ciertas actividades económicas vinculadas al desarrollo del territorio, pero hay lugares en los que la migración es menos posible, y esto también tenemos que entenderlo, porque estos territorios en el margen, donde ni siquiera migrar para sobrevivir es una estrategia viable, son los que requieren de atención prioritaria por parte de las autoridades del Estado, de las organizaciones con las que estamos trabajando, de organismos internacionales y de comunidades de práctica. Ahora, un dato que preocupa a la sociedad y no parece ocupar mucho a las autoridades es que en los primeros 4 años de Enrique Peña Nieto fueron asesinados 31,400 jóvenes de entre 15 y 29 años, es decir, 36% de las 87,800 víctimas de homicidio doloso en ese lapso. ¿Cuál es la situación de la violencia en los jóvenes del sector rural? Es menos la presencia de homicidio en comunidades rurales, en todos los sentidos, que en comunidades urbanas. Eso es bien importante. Sin embargo, 3 de las principales causas de muerte son por asesinato con arma de fuego, por asesinato con arma blanca o por asesinato con causas indeterminadas. Es decir, es visible el fenómeno de la violencia en las juventudes rurales latinoamericanas, especialmente en México, pero ciertamente se da en condiciones menos de menor magnitud que en comunidades urbanas y a nivel nacional. Habiendo dicho esto, una de las preocupaciones que expresaron claramente organizaciones, comunidades, jóvenes presentes en el espacio de diálogo rural y algunos expertos es entender más claramente cómo está afectando la violencia, porque hay tendencias ya visibles que expresan una problemática muy profunda que no está siendo recogida por índices delictivos y de homicidio. En el caso de los homicidios sí podemos determinar claramente cuándo se dan o no en comunidades y localidades de menos de 15,000 o menos de 2,500 habitantes, pero esto no necesariamente ocurre con las estadísticas de incidencia delictiva, porque no tienen representatividad para dar cuenta de la diferencia. A cambio de eso, sí estamos viendo algunas denuncias específicas en distintas comunidades en Guerrero, en Michoacán, de reclutamiento forzado de niños. Esto es algo que apenas ha permeado a la perspectiva de los organismos internacionales presentes en México, que apenas ha saltado a la vista de organizaciones expertos en México, pero que da cuenta de una profunda desigualdad que permite que algo como esto pase por debajo del radar, es decir, que algo que ha venido ocurriendo a lo largo de los últimos años seguramente nos ha pasado desapercibido, no nos hemos dado cuenta. Es importantísimo dar cuenta de cómo generan las condiciones de violencia estructural y de violencia exacerbada vinculada al crimen organizado, nuevas afectaciones en comunidades rurales. Apenas empezamos a entenderlo. Sabemos que existen profundas desigualdades también en el acceso a la justicia en las comunidades rurales. Sabemos que hay un aumento en la incidencia delictiva también en comunidades rurales, pero no sabemos exactamente cómo se está expresando y cuáles son las afectaciones que tiene sobre las y los jóvenes rurales en esas comunidades. Muy bien. Jorge Romero León, director para México y Centroamérica de RIMISP, Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. Nuestro agradecimiento por su valiosa participación aquí en Contextos. Muchísimas gracias. Si tienen interés, personas, organizaciones, expertos, jóvenes que pueden estar escuchando este programa en el espacio de diálogo que abrimos y que se mantiene para los próximos 2 años, por favor comuníquense con nosotros. Nuestra información toda la encuentran en www.remis.org. Pueden escribir a mexico@remis.org y ahí con mucho gusto los canalizamos para recibir sus inquietudes y o para invitarlos a ser parte de este espacio. Excelente, gracias nuevamente.